Bueno amigos, vale la pena rescatar esta columna del periodista Jorge Gómez Pinilla, el mismo periodista que ayer decidió despublicar su columna titulada Rodolfo Hernández y el hospital psiquiátrico. Esta columna fue publicada el día 25 de enero del año 2022 y está colgada en el portal Unicornio. Vale la pena agregarle unos detalles a esta columna. Repito, esta columna fue el 25 de enero del 2022 y vale la pena agregarle otros detalles que muestran las inconsistencias de Rodolfo Hernández con el tema de su hija. La semana pasada, en una entrevista en Univisión, el señor Rodolfo Hernández aseguró que recientemente, qué casualidad, que recientemente se había enterado de que a su hija le habían pegado un tiro en la cabeza. Otra inconsistencia más que se suma a esta columna es que Rodolfo Hernández, en una entrevista con la Tele Letal, aseguró que los culpables del tema de su hija eran el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Es decir, son muchas las inconsistencias de Rodolfo Hernández con el tema de su hija, y el señor columnista Jorge Gómez Pinilla las hace públicas en esta columna. La primera vez que los medios de comunicación supieron que una hija de Rodolfo Hernández había sido secuestrada fue por los días en que decidió lanzarse a la alcaldía de Bucaramanga. Ahora, cuando decide subir la apuesta y aspira a la presidencia de la República, el tema de nuevo salta a la palestra. No recuerdo cuándo fue la primera vez que en los últimos días lo mencionó, pero siempre él mismo lo ha traído a colación y saca a flote la palabra duelo, ajustado al libreto que le aportan los publicistas argentinos que desde años atrás impulsan con reconocido éxito la marca Rodolfo Hernández. En reciente entrevista con los Danieles lo compararon con Donald Trump, y Rodolfo dijo que no le molestaba. Daniel Coronel le preguntó entonces quién sería su Melania, la esposa de Trump, pero al parecer la confundió con Ivanka, la hija, y salió con esto: la hija que tenía me la mató el ELN. La secuestraron en el 2004. Habían secuestrado a mi papá, lo tuvieron 136 días preso en el Cerro de la Aurora. Me tocó pagar. Después me secuestraron la hija. Al fin estamos haciendo el duelo, hasta ahorita, porque esperábamos recuperarla. Estamos todos, la familia, haciendo el duelo. La psicología clínica define el duelo como la pérdida de un ser querido, con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones exteriores y el proceso evolutivo posterior a la pérdida. Esto significa que elaborar un duelo es un proceso de carácter temporal o pasajero que después de superado permite seguir viviendo sin el dolor de esa pérdida. Pero salir a estas alturas, 17 años después, a decir que todavía está haciendo el duelo y decirlo de manera frecuente sin que se lo hayan preguntado, es porque recurre a lo subliminal para sacarle provecho político a un secuestro de vieja data. El 4 de junio de 2004, la noticia del rapto de Juliana Hernández se regó como pólvora por todo Piedecuesta, y lo primero que se rumoró fue que podía tratarse de un autosecuestro en consideración a ciertas amistades que a ella se le conocían, en particular un novio con fama de marihuanero. Juliana tenía 23 años, estudiaba Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y se la llevaron de una finca cercana a donde fue invitada por una compañera de estudios originaria de Ocaña, donde merodeaba el ELN. Por eso en un principio se le atribuyó el secuestro a ese grupo, aunque el mismo Rodolfo siempre sostuvo, al menos hasta 2016, que había sido obra de las FARC. Hay varias entrevistas donde así se expresa, entre esas una con Diana Calderón de Hora 20, abril 15 de 2016, donde dice que, comillas, mi hija está secuestrada hace 7 años, me pidieron $2 millones y no los he entregado teniéndolos, cierro comillas. Cuando Diana le pregunta quién la secuestró, afirma que las FARC, y a mi papá también las FARC, y me tocó negociar, pero esta vez sí no, porque si yo negociaba, después iban a secuestrar a mi mamá, mis hermanos, mis cuñadas, el perro, el gato y la cocinera, cierro comillas.
Calderón le pregunta cuándo supo por última vez de su hija y responde que hace como 3 años. Llegaron a chantajearme los señores de las FARC a que les diera $2 millones. La periodista inquiere entonces si después de 3 años cree que le mataron a su hija y le recuerda que si las FARC están sentadas en La Habana, ¿por qué no les pregunta? Y él sale con que yo me cansé de ir a los organismos de seguridad del Estado y la verdad no logré nada, cierro comillas. Pero no responde por qué no les preguntó a las FARC si las señalaba de ser las autoras del secuestro, incluso de su eventual asesinato y desaparición. Pero apenas al día siguiente, abril 16 de 2016, nos enteramos por boca de su hijo mayor, Mauricio, también mediante entrevista en Hora 20, que el exalcalde había mentido el día anterior. Difícil de creer que fue un lapsus. Cuando afirmó que el secuestro había ocurrido 7 años atrás. Mauricio aclaró que fue en 2004, no en 2009, y la única explicación para que Rodolfo hubiera errado la fecha con 5 años de diferencia era porque quería hacer más razonable su dolor, digamos, establecer una cercanía temporal que justificara lo de hacer el duelo. Para brindar mayor claridad respecto a lazos parentales, hagamos esta precisión. Creyendo que no podían tener descendencia, el matrimonio conformado por Rodolfo y Socorro Oliveros decidió adoptar a 2 niños, ya mayorcitos, quienes recibieron por nombres Mauricio y Juliana Hernández Oliveros. Solo después, cuando Socorro quedó embarazada, llegaron los 2 hijos biológicos, Rodolfo José y Luis Carlos. Este último, Luis Carlos, y su progenitora son los involucrados en el escándalo de Vitalogic, cuando pretendieron embolsillarse una coima de $100 millones y suscribieron un contrato de corretaje, que es lo que tiene hoy a Rodolfo Hernández respondiendo ante la Fiscalía. Pero no es el tema que nos ocupa. Lo que hoy nos ocupa es preguntarnos por qué el ingeniero, quien ahora dice que a su hija se la mató el ELN, ya no las FARC, no les exige a los supuestos captores o victimarios que al menos le indiquen dónde pudo haber sido enterrada para darle cristiana sepultura. En entrevista con Vanessa de la Torre de Caracol Radio hace apenas 2 meses, Rodolfo reiteró que después de 17 años le correspondía hacer el duelo. Contó además que, comillas, $2 millones me pedían estos bandidos y que no pagó porque eso era fomentar el secuestro. Yo sé que si pagaba, después cogen al otro hijo y luego otro hasta que me arruinan y no se cura el secuestro. Entonces decidimos correr todos los riesgos y no pagar. ¿Acaso sería que no pagó el rescate porque no se trataba de una hija biológica sino adoptada y de temperamento rebelde? Esto es hilar delgado, lo reconozco, pero les aseguro una cosa. Si por X o Y motivo, Dios no lo quiera, llegara a ocurrir que me secuestraran a una hija, a ojo cerrado tengo perfectamente claro que estaría dispuesto a arruinarme y comenzar en cero de nuevo con tal de salvarle la vida. Por último, les cuento. Mientras los demás candidatos andan haciendo propuestas de cambio, a Rodolfo le afinan el libreto. Ahora su tema reiterativo es: hay que acabar con la robadera. Un mensaje simple, de fácil comprensión para las masas ignorantes, que invita a la acción. Ahora bien, no le vayan a preguntar sobre Vitalogic porque, sin importar si hubo intención de dolo, para él eso no existió. Fue lo que Rodolfo les dijo a los Danieles, que como no llegó la plata, ese intento de robadera nunca existió.